Dicen que hay voces que nacen para alegrar al mundo y otras que cargan con el peso de su propia tragedia. Esta es la historia de un hombre que hizo bailar a millones, mientras por dentro libraba una guerra que casi nadie vio. Un cantante que parecía invencible en el escenario, pero profundamente frágil fuera de él. Lo llamaron el papá de la salsa. Como yo estaba en otro mundo, ¿ves? Y muchas veces pues pasaban muchas cosas que hoy no quiero que pasen más nada. ¿Sabes? Por eso. Prácticamente tú dejaste de ver a tu hijo Frankie Jr. Bien pequeño. Sí, pues. Pero claro, seguiste viéndolo en la cárcel. Ah, no, exacto, man. Sí. Te mantuviste viéndolo todo el tiempo. Sí, todo el tiempo, man. Otros lo llamaron el tártaro de la salsa, pero su nombre real, Frankie Ruiz. Frankie Ruiz no nació rodeado de lujos ni de escenarios iluminados. Nació el 10 de marzo de 1958 en Paterson, Nueva Jersey, hijo de padres puertorriqueños que buscaban sobrevivir. Tártaro de la salsa, Frankie Ruiz esta noche. Aquí en No Te Duermas. Soy una persona que sinceramente todo el mundo me quiere. A mí nadie me toca, porque me toca, le voy a echar la chupacabra. Miren aquí la más reciente producción discográfica de Frankie Ruiz, que tardó pero valió la pena porque está excelentísima. Desde niño la vida le enseñó que nada sería fácil. Su infancia estuvo marcada por la ausencia, por el desarraigo. Primero que quiero decir que me siento muy contento de estar otra vez en la avenida. Quiero mandar un saludo a ese, yo lo llamo como si fuera mi casa, Panamá, porque lo quiero mucho, ahí de la música salsa. Y yo lo voy a lograr de hacer. Si yo fui el que empecé la salsa de nuevo, lo juro que voy a hacer una cosa bien sabrosita de verdad. Frankie no hablaba mucho, pero cantaba. Cantaba como si supiera que su voz sería su salvación. Y también su condena. La música no fue un pasatiempo, fue un refugio. Creció escuchando salsa dura, boleros, son montuno y muy pronto... Bueno, ya tú sabes que esta noche sale el lobo, que esta noche es la sorpresa, así que no se lo vayan a perder. Bueno, ya tú sabes que mi libertad fue cuando estuve en el campo de batalla, peleando por allá. Los mayores notaron algo inquietante. Ese niño tenía una voz demasiado grande para su edad. Cuentan como anécdota aquella leyenda que cuando Frankie era apenas un niño, Tito Puente lo escuchó cantar. Impresionado, el maestro no solo le dio palabras de aliento, le regaló unos timbales. No fue un simple gesto, fue una señal. Ese regalo encendió algo irreversible en Frankie Ruiz. Desde ese momento la música dejó de ser un sueño infantil y se convirtió en destino. Llevas 102,000 copias. A los 15 años ya estaba metido de lleno en el mundo profesional, demasiado joven para entender la industria y demasiado talento para pasar desapercibido. La salsa lo abrazó, pero también empezó a exigirle un precio. Frankie Ruiz tenía algo distinto, no solo afinación, no solo potencia, tenía verdad. Cuando cantaba sobre amor sonaba real, cuando cantaba sobre dolor era porque lo conocía. Y eso es la salsa en una bendición peligrosa. Aquí no hay tragedias visibles, aún no hay escándalos, aún no hay adicciones, solo un joven prodigio avanzando a toda velocidad hacia una fama que no perdonaba la fragilidad. Y lo peor es que Frankie aún no sabía que la cima también puede ser el lugar más solitario del mundo. En esta etapa de su vida, Frankie Ruiz descubriría que el éxito no solo te eleva, también te expone. La industria lo había visto y cuando la industria ve, no espera. A finales de los años 70 y principios de los 80, Frankie Ruiz comenzó a abrirse
con fuerza en el mundo de la salsa profesional. Su voz tenía filo, tenía calle, tenía una agresividad, él lo hacía distinto. No cantaba bonito, cantaba con hambre. Cuando finalmente se lanza como solista, el impacto fue inmediato. Discos exitosos, conciertos llenos. La salsa tenía un nuevo líder generacional, pero con la fama llegó algo más, algo que empezaría a definirlo para siempre. Fue entonces cuando surgió el apodo El Tártaro de la Salsa, un nombre fuerte, controversial, casi violento. No era un apodo casual, le decían así por su forma de cantar, áspera, directa, sin maquillaje. Pero su carácter explosivo lo que lo impulsó en el escenario, por esa sensación de que Frankie no interpretaba las canciones, sino que se atascaba. El público lo amaba por eso, la industria lo explotaba por eso, y él comenzaba a perderse en ese personaje. No solo cantaba sobre la vida nocturna, la vivía. Giras internacionales, hoteles, barras abiertas, admiradores, tentaciones constantes. Muchos artistas jóvenes lanzados al éxito sin red de protección, Frankie empezó a confundir libertad con exceso. En medio de todo eso apareció el amor. Frankie fue un hombre profundamente emocional, amaba intensamente, dependía emocionalmente y sufría igualmente. La familia comenzó a ocupar un lugar central en su vida, pero también se convirtió en uno de sus mayores conflictos. Quería ser padre, quería ser hogar, pero no sabía cómo equilibrar eso con una vida diseñada para destruir rutinas. Mientras el público lo veía como un ídolo invencible, sus círculos cercanos ya notaban señales preocupantes. Cambios de humor, ausencias, decisiones impulsivas. La presión era enorme y la noche siempre estaba ahí. En la salsa la noche nunca duerme y Frankie Ruiz empezó a quedarse despierto demasiado tiempo. Las primeras adicciones no llegaron de golpe, llegaron disfrazadas de control, de yo puedo manejarlo, de esto me ayuda a seguir, pero nadie maneja bien el fuego cuando lo lleva adentro. Aún así, los éxitos continuaban, cada canción era un himno, cada presentación una descarga de energía. Frankie dominaba el escenario como pocos, y eso hacía más difícil aceptar la verdad. El éxito no estaba sanándolo, lo estaba acelerando. Hubo advertencias, hubo consejos, hubo intentos de freno, pero cuando el artista siente que todo el mundo depende de él, la banda, la disquera, el público, detenerse parece una traición, y Frankie nunca quiso fallarle a nadie, ni siquiera a costa de sí mismo. El personaje del Tártaro de la Salsa al hombre real, y lo peor es que la caída aún no había comenzado, porque cuando la fama se mezcla con el dolor no resuelto, el escenario deja de ser un refugio y se convierte en una máscara. La cima es un lugar solitario y cuando nadie te enseña a bajar solo existe una forma de caer. A mediados de los años 80 Frankie Ruiz ya no era solo una estrella, era un fenómeno, un nombre que vendía, una voz que llenaba coliseos, pero detrás del brillo la realidad comenzaba a romperse. Las adicciones dejaron de ser un rumor, se volvieron evidentes. Cancelaciones repentinas, retrasos, presentaciones erráticas. A veces subía al escenario como un huracán, otras simplemente no aparecía. Y cuando aparecía, su mirada ya no estaba allí. Frankie no era un hombre malvado, era un hombre desbordado. La presión, el dinero, la fama, la noche, los aplausos, todo se convirtió en un ruido constante del que no sabía escapar. Las drogas dejaron de ser compañía, pasaron a ser necesidad. Y entonces llegó el punto sin retorno. Uno de los episodios más oscuros de su vida marcó para siempre su carrera. La salsa siempre habló de la calle, pero la calle no perdona cuando te reconocen. El proceso legal fue devastador para su imagen, para su familia y para él.
Aunque el caso tuvo múltiples versiones y contextos, el daño ya estaba hecho. La industria comenzó a darle la espalda, los contratos se congelaron, las puertas se cerraron y lo más duro, el público empezó a dudar. Frankie entró a prisión, no por años, pero lo suficiente para entender algo brutal. El escenario ya no estaba esperándolo. En prisión, Frankie se enfrentó por primera vez al silencio real, sin aplausos, sin luces, sin música. Solo él y todo lo que había evitado enfrentar. Pensó en su madre, en sus hijos, en lo que pudo ser distinto. Y también pensó en la música. Incluso ahí, en el encierro, la salsa seguía viva en su cabeza. Al salir intentó regresar y lo hizo, porque Frankie Ruiz nunca fue de rendirse. Grabó nuevamente, volvió a cantar, volvió a intentar ser Frankie, no el personaje, pero el cuerpo ya estaba cansado, la mente golpeada y los demonios no se habían ido del todo. Salir de prisión es fácil, salir de uno mismo es otra historia. Las recaídas llegaron una tras otra. La salud comenzó a deteriorarse, problemas hepáticos, hospitalizaciones, advertencias médicas ignoradas. Frankie sabía que estaba pagando un precio alto, pero la música seguía siendo su única manera de respirar. Aún así hubo momentos de luz, reencuentros con su público, canciones que todavía entremecían, noches donde parecía que el tiempo retrocedía. Por instantes el tártaro volvió a surgir, pero la batalla no era contra la industria ni contra la crítica, era contra su cuerpo. Algunos artistas mueren jóvenes, otros mueren lentamente frente a todos. Y Frankie Ruiz, sin saberlo, se estaba acercando al final de su camino. Pero antes queda una última lucha, un último intento de redención, un último acto de amor por la música. Al final, cuando la voz se apaga, solo queda la verdad. En los últimos años de su vida, Frankie Ruiz ya no perseguía la fama. La fama lo había perseguido a él y lo había alcanzado. Ahora buscaba algo distinto: paz, tiempo, redención. El 9 de agosto de 1998, Frankie Ruiz falleció en Nueva Jersey a los 40 años. Demasiado joven, demasiado pronto, demasiado talento para un solo cuerpo. El dolor que sienten con el deceso de Ruiz. El hijo mayor siempre se lleva parte del corazón de uno siempre, porque fue el primero. Y yo lo vi nacer y yo lo vi morir.